Buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión formativa e informativa que desde Forlog venimos dando con regularidad, en este caso con un tema de bastante interés por la novedad y por la espera que había suscitado el desarrollo reglamentario del Plan de Igualdad para el colectivo LGTBI. Hay bastante afluencia. Vamos a esperar, si os parece, unos minutos y comenzaremos con la exposición del tema explicación para dar tiempo a que la gente se vaya uniendo. Con carácter previo y antes de empezar, bueno, veo mucha gente conocida, gente también que no nos conoce. La sesión se va a organizar en dos fases. La primera de exposición del contenido del Real Decreto y algunos comentarios acerca del mismo. Y bueno, la idea es que sea lo más claro y directo posible. Y en una segunda fase, pues dejaremos abierto el chat para que vayáis trasladándonos las cuestiones que os hayan surgido bien con anterioridad a esta exposición o bien a lo largo de la misma. Lo cierto es que a pesar del intento del legislador de aclarar lo que habían dejado en el aire con la ley LGTBI de 28 de febrero del 2023, pues bueno, algunas cosas ha aclarado, pero siguen existiendo muchas dudas que supongo que con el transcurrir del tiempo y la aplicación práctica pues se irán solucionando. Vamos a esperar un minutito más, ya hay 35 si os parece, para no entretener tampoco y para que cumpla su objetivo el webinar de ser corto y directo y no entreteneros mucho. Empezaremos. Bueno, yo creo que hemos dado 5 minutos de espera para que se puedan unir los asistentes que, estando registrados, aún no tenía yo constancia de que estuvieran, pero bueno, me consta que tendremos que dar una segunda sesión del mismo estilo formativa porque van a surgir dudas, porque la ley es de reciente publicación. Como sabéis, vamos a hablar del Real Decreto que se publicó el día 9, se aprobó en Cortes el día 8 y el día 9 se publicó con carácter de inmediatez, es decir, entró en vigor el día siguiente de su publicación. Este hecho, pues bueno, ni que decir tiene que ha suscitado bastante inquietud, sobre todo porque desde la publicación, como os decía, del Real Decreto 1026, del Real Decreto del 2023, 4 del 2023 de 28 de febrero, quedaba en el aire una serie de cuestiones, además por efectos del propio artículo 15 de la ley, y estábamos todos en espera de cómo se iba a desarrollar, qué se iba a hacer respecto de una obligación que ya se iniciaba, que es la creación del plan, aunque la ley evita nombrarlo plan. Entiendo que es para que no hayan confusiones con el plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, pero bueno, en cualquier caso, el tema estaba en el aire. Todos los sujetos obligados y las consultoras hemos intentado, bueno, de alguna forma interpretar para que se pudiera dar cumplimiento a esa obligación. Y bueno, pues más bien tarde que pronto, hemos estado casi un año y medio pendientes de ese mandato legal que incluía el artículo 15 de la norma, diciendo que el contenido se desarrollaría reglamentariamente. En cualquier caso, mirad, permitirme que haga una pequeña introducción para los que veo muchas caras conocidas. Por supuesto, antes que nada, agradeceros a todos que hayáis hecho un hueco
nosotros nos hemos esforzado al máximo para poder, con la mayor premura posible, poneros al día. A todos nuestros colaboradores, clientes, amigos, se les ha ido enviando información al respecto. Pero bueno, como os digo, yo creo que es importante tener un vis a vis, trasladaros nuestras impresiones sobre la norma y que, bueno, que podamos incluso debatir. Ya os digo que hay puntos oscuros que tendremos que ir viendo conforme vayamos andando en la materia, pero bueno, yo creo que es importante que empecemos a calentar motores y por supuesto que la idea de este webinar no es otra que, aparte de comentaros el contenido, deciros escrupulosamente qué tenemos que hacer para cumplir con una ley más de las tantas que estamos acostumbrados a recibir. Y bueno, como os decía, para aquellos que no nos conocéis, pues bueno, ForLob es una consultora de ámbito nacional e internacional que se dedica al desarrollo, pues, de normas para dar cumplimiento, pues, a las inquietudes de las empresas en cuanto a las obligaciones que le vienen dadas por reales decretos, normas en el ámbito, pues, de diversas materias. No quiero extenderme con esto porque no es el objeto. Os enviaremos a todos los asistentes, os enviaremos un correo con el contenido en PDF de esta norma. Los que tengáis algún interés de conocer más aspectos de lo que hoy vamos a hablar o de cualquier otra materia de las que tratamos desde ForLob, por supuesto que tenéis línea abierta para enviarnos, bien por correo, por llamada telefónica, etcétera, por los medios habituales, las preguntas que tengáis por conveniente. Nosotros estaremos encantados de poder ayudaros. El título del webinar, pues bueno, ya lo habéis recibido. Es un título muy largo que, bueno, que al final, obligaciones para implementar las medidas LGTBI en tu empresa desde el 10 de octubre del 2024. Si analizamos un poco el título, cuando hablamos de empresas, hablamos de las empresas recogidas en el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, el concepto empresa es un concepto amplio que afecta a todas aquellas organizaciones que tienen personas trabajadoras en su empresa, o sea, que tienen vínculos laborales con alguna persona. Es decir, no nos debemos quedar, aunque la ley hable de empresas, no nos debemos quedar con que, bueno, yo soy una empresa, o alguien que diga yo soy una ONG, una asociación, una fundación. Bueno, todas las personas, todas las organizaciones que de alguna forma tengan personal contratado van a estar sometidas o sujetas al dictado de esta Ley 4 del 2023 que viene a desarrollar este Real Decreto. Vale, dicho esto, hay un punto antes de empezar que tenemos que tener muy claro. La obligación no nace con el Real Decreto. O sea, la obligación de tener un plan LGTBI, y lo vamos a llamar así para evitar hacer lo que hace la ley, que dice, no, hay que tener un conjunto planificado de medidas tendentes a conseguir la igualdad. Vamos a ver, para mí un conjunto planificado, pues es un plan. Cuando la ley habla de medidas, todos estaremos de acuerdo y, bueno, la mayoría de los asistentes o de los que de alguna forma conocemos la normativa sobre igualdad de oportunidades que llevamos arrastrando desde el 2007 con la publicación de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, bueno, sabemos que todo no empieza ni acaba con tener medidas, sino que hay que tener una serie de protocolos, hay que tener una serie de mandatos de la propia empresa para que se pueda cumplir con ello, unas políticas de empresa de compromiso con la igualdad. Es decir, no podemos limitarnos, y ahora expondremos más puntos al respecto, no podemos limitarnos solo a pensar que teniendo unas medidas es suficiente, ya lo tenemos todos, ya lo tenemos todo. No, esas medidas tendremos que analizarlas y, aparte del contenido material de la medida, tendremos que darle, como viene siendo habitual en las leyes, tendrá la organización, la empresa tendrá que dotarlas de los medios suficientes para que se puedan cumplir. Insisto, no nos quedemos solo con que tenemos que desarrollar medidas, no, tenemos que desarrollar un conjunto planificado de acciones y de medidas tendentes a
conseguir la igualdad real y efectiva de las personas trans. Si nos remontamos al lo que estáis viendo en pantalla, al artículo 15, que es el que, digamos, abre el melón, como se suele decir, de los planes LGTBI, el propio artículo 15 ya hablaba de que las empresas de más de 50 personas trabajadoras tendrían obligación de elaborar, os lo voy a leer textualmente si lo encuentro, porque al final siempre hoy me he saltado un poco el protocolo y hago un paréntesis. Siempre que empiezo a hablar de alguna normativa, lo primero que digo es bueno, que ya hay tantas normativas que yo llevo ejerciendo como abogado desde el año 90, llevo 34 años y cada día pienso que sé menos. Yo antes tenía controlados los códigos, el Código Civil, las leyes de procedimiento y más o menos con 4 o 5 libros y sus comentarios salías al paso. Pero ahora es totalmente imposible saber de todo. Tenéis que pensar una cosa, dentro de lo que es la jerarquía de normas que marca la Constitución, aparte de la Constitución tenemos leyes orgánicas, leyes ordinarias y bueno, luego tenemos otras fórmulas para dictar leyes que son los reales decretos. Los reales decretos que en teoría, y la Constitución así lo dice, los dicta el gobierno para supuestos de urgente necesidad, pues bueno, esa urgente necesidad se ha convertido ya en lo habitual, es decir, todo lo que ahora mismo estamos viendo y se nos está, digamos, publicando para cumplir, son reales decretos. Ya las leyes ordinarias y orgánicas han pasado casi a un segundo plano. Digo esto porque, bueno, es una forma de legislar rápida que parece que lo que haga sea dar, pues bueno, capear un poquito lo que la opinión pública pide. Siempre los que estamos en el sector jurídico sabemos, y bueno, yo creo que todo el mundo en general, que la sociedad va muy por delante de las leyes van cubriendo las necesidades que la sociedad demanda y bueno, el problema que hay es que cuando tú dictas una ley en el año 2023 y en su propio artículo 15 ya empiezas por decir el contenido y alcance de esas medidas se desarrollará reglamentariamente y nos pasamos un año y medio esperando y viendo a ver qué tenemos que hacer, pues es un problema. Es un problema porque, insisto, y quiero que eso lo tengamos todo claro, la obligación de tener un plan LGTBI que, como dice la ley, y os decía, un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluye un protocolo, la obligación, el propio Real Decreto dice que se tendrá que cumplir desde el día siguiente de su publicación, es decir, el día 2 de marzo del 2000, el conjunto planificado, el propio artículo 15 y la ley de igualdad efectiva efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, la propia ley daba un plazo de 12 meses para implantar el conjunto ordenado de medidas. Es decir, el día 2 de marzo del 2024 ya todas las empresas y organizaciones deberían haber tenido un protocolo de actuación y un plan LGTBI. ¿Qué sucede? Bueno, yo creo que de todos es sabido que esa coletilla de que el contenido y alcance de estas medidas se desarrollará reglamentariamente, pues ha sido como un balón de oxígeno para decir, bueno, yo si se ha de desarrollar reglamentariamente, pues bueno, cuando se desarrolle ya lo haré. Y hay muy pocas empresas que hayan cumplido, digamos, con ese dictado de que el día 2 de marzo del 2024 teníamos que tener ese conjunto planificado de medidas y recursos. Bueno, pues este Real Decreto 1026 del 2024 de 8 de octubre que vamos a intentar dar luz hoy, pues es el que ha venido a cubrir con ese mandato legal. ¿Y qué dice el Real Decreto? Bueno, como os decía, el artículo 15 que estábamos comentando de la Ley 4 del 2023 solo dejaba muy claro que se incluía la necesidad de tener un protocolo de actuación para la atención del acoso y la violencia de las personas LGTBI,
En esa línea nos hemos ido moviendo. Todos los que nos conocéis sabéis que los protocolos de acoso que teníamos o que teníais elaborados por nosotros dieron un salto, se creó una nueva versión para incluir dentro de ellos también supuestos de posibles incidentes contra las personas LGTBI. Ha sido lo único que se ha puesto en práctica con carácter general en virtud de esa laguna. Y bueno, lo que decía este Real Decreto 1026 del 2024 viene a cubrir determinadas necesidades. Luego volveremos sobre esta diapositiva. Aquí tenemos la duda, problema de siempre, y que al final los que nos movemos en el ámbito jurídico tenemos que resolver, ya que la ley no lo aclara, y antes de que llegue un inspector y nos meta una sanción, pues tenemos que intentar dar respuesta. La ley dice que todas las empresas de más de 50 tendrán que tener un plan LGTBI. ¿Qué pasa con las de menos de 50? Bueno, el artículo 45 de la Ley de Igualdad sí que recogía expresamente la obligatoriedad de todas las empresas de tener medidas de igualdad para hombres y mujeres que garantizaran que no había discriminación en el seno de la empresa. Aquí la ley LGTBI guarda cierto silencio, pero no podemos ignorar que las obligaciones de tratar sin ningún rasgo de discriminación y sin ninguna desigualdad nacen de directivas europeas, nacen de nuestra Constitución. Por eso yo os mostraba el artículo 14 y el artículo 9.2, o sea, todos somos iguales, no puede haber ningún tipo de discriminación. Entonces, yo quiero, ya entrando en materia, deciros algo, vamos, importante. El hecho de tener un plan de igualdad LGTBI por escrito afecta a todas las empresas de más de 50, pero el hecho de tener una planificación y de cumplir con medidas de igualdad LGTBI es aplicable a todas las empresas. En cualquier momento nos van a poder pedir, si somos una empresa de menos de 50 trabajadores, nos va a poder pedir un inspector, o si hay cualquier incidente nos va a poder pedir un juez, oiga, su empresa, ¿qué ha hecho para evitar que hubiera discriminación con el colectivo LGTBI? Y si no tenemos nada, pues incurriremos en responsabilidades cuanto menos administrativas y pueden llegar a ser responsabilidades civiles o responsabilidades penales. Aspectos importantes, como os decía, implementar medidas planificadas y un protocolo de actuación frente al acoso. ¿Dónde empieza la obligación de tenerlo por escrito? Pues como os decía, a partir de 50 personas trabajadoras. Aquí ya la ley LGTBI se intenta desmarcar de la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con algo tan simple como decir, no, nosotros a partir de 50, o sea, 50 no, 51, cuando la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ya sabéis que era a partir de 49. Pero bueno, eso es un detalle que no tiene mayor importancia. Lo único que deja entrever, y yo así lo veo, es que se intenta establecer una línea separada entre lo que es el plan de igualdad entre mujeres y hombres y el plan de igualdad LGTBI. Por supuesto, y que vaya por delante, no lo he dicho, pero bueno, de todo lo que he estado comentando se deduce, no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver el hecho de tener un plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres no exime de que tengamos un plan de igualdad LGTBI, y no sirve que ampliemos el plan de igualdad que podemos tener actualmente entre mujeres y hombres. No es dentro de ese plan de igualdad donde vamos a tener que dar cumplimiento. Es decir, si hay algo que no admite duda, es que este plan de igualdad LGTBI es totalmente paralelo o distinto del de mujeres y hombres, con lo cual todos aquellos que no tengan plan LGTBI se tienen que poner las pilas para ir bueno, cumpliendo con dicha obligación. ¿Qué dice la ley? La ley dice que, bueno, que las medidas que se adopten, o sea, el Real Decreto recoge un marco de actuación en medidas, establece una serie de aspectos a tratar, pero dice, diseña varios tipologías de organizaciones. Para hacer un símil y bueno, para explicarme mejor e intentar trasladároslo de mejor forma,
aunque sean planes distintos, prácticamente todo lo que es la columna vertebral del plan LGTBI se apoya en, en obligaciones que ya venían creados por los Reales Decretos 901 y 902 del 2020, que configuraban y establecían el contenido mínimo de los planes de igualdad entre mujeres y hombres. Eso tiene que ver con que no se puede hacer un plan LGTBI unilateral, es decir, ha de estar participado, ha de haber una comisión paritaria en la cual formen parte representantes de las personas trabajadoras y representantes de la empresa. ¿Con qué alcance? Bueno, yo creo que con una intención que ya vimos en los Reales Decretos que he citado, se les da una importancia grande a la participación de los sindicatos mayoritarios como fórmula de cubrir las necesidades que las personas trabajadoras no puedan tener. De tal forma que, independientemente, como os comentaba, de que tengamos claro que un plan de igualdad no solo son unas medidas negociadas, en lo que respecta a esas medidas negociadas que debe contener el plan, el Real Decreto deja muy claro que hay diferentes posiciones. Podemos tener organizaciones, veis en este cuadro el detalle, organizaciones que apliquen, o empresas que apliquen convenios colectivos. Las medidas se podrán negociar, se tendrán que negociar dentro de esos convenios, es decir, se tendrá que reunir la mesa negociadora del convenio y decir, ¿qué vamos a hacer para diseñar medidas LGTBI? Y la propia mesa de negociación del convenio, que como sabéis los convenios, se acuerdan entre organizaciones empresariales y organizaciones sindicales, pues se juntarán y darán una serie de normas que desde las empresas tendréis o tendremos que asumir como propias. No son limitativas, es decir, además de las que se establezcan por negociación colectiva, podremos tener otras, pero sí que la ley les atribuye importancia a la participación sindical. Entonces, las empresas que cuenten con convenios colectivos, ya sea porque están en un sector que tiene un convenio de aplicación, o ya sea porque tiene su propio convenio colectivo o pacto de empresa interno, deberán tener una mesa negociadora creada como tope 3 meses desde la entrada en vigor. Es decir, las empresas que apliquen algún convenio tendrán que ponerse ya las pilas para antes del 10 del 1 del 25 tener constituida una comisión negociadora. Todas aquellas que no tengan o no apliquen convenios colectivos, la ley les otorga un poco más de plazo, 6 meses. Pero aquí es importante que sepamos que el que se reúna la mesa negociadora del convenio para dar forma a las medidas no suspende la obligación que tenemos dentro de las empresas para constituir la comisión negociadora. Es decir, los convenios establecerán qué medidas debemos adoptar e implantar en nuestras empresas. Si somos del sector metal, pues en el convenio del metal adoptarán una serie de medidas y nosotros en el seno de la empresa tendremos que trasladarlas a nuestro plan de igualdad. Pero ello no suspende, insisto, la necesidad de que en plazo de 3 meses tengamos que montar una comisión negociadora. Y en el caso de empresas sin convenio colectivo, esa comisión negociadora podremos constituirla como fecha hasta el 10 de abril del 2025 por aplicación de los 6 meses que os comentaba. ¿Qué modelo se debe seguir? Pues bueno, es cierto que el Real Decreto, no sé si más adelante le darán más contenido, pero así como en los planes de igualdad entre mujeres y hombres, ya es necesario referirse a ellos para entender este Real Decreto, porque al final, como os decía, la columna vertebral, aunque quieran que sea totalmente distinto, tiene muchos puntos en común. Entonces, al final esa comisión negociadora no dista mucho de la que se recogía en el artículo 5 y 5.3 para los planes de igualdad entre mujeres y hombres. Es decir, aquellas empresas que tengan representación legal
porque se han realizado elecciones, podrán constituir la comisión negociadora, deberán constituir la comisión negociadora con esas personas, con ese comité de empresa o delegados de personal, en función de que tengan representación unitaria o colectiva, es decir, aquellos que hayan sido elegidos por sus compañeros en un proceso electoral interno, serán los que estén capacitados para sentarse en la mesa a montar la comisión negociadora y a negociar el plan de igualdad LGTBI completo, sin perjuicio, insisto otra vez, y ya me hago muy pesado, pero es importante saberlo, sin perjuicio de que el convenio nos diga, tenéis que adoptar estas medidas y de esta forma concreta. Vale, las adoptaremos, pero el conjunto ordenado de medidas, es decir, el plan, tendremos que negociarlo con representantes legales de los trabajadores. ¿Qué pasa en ausencia de representantes legales de los trabajadores? Pues que tendremos que acudir a invitar a sindicatos mayoritarios a nivel nacional o mayoritarios a nivel sectorial, tendremos que acudir para invitarles a que participen de la mesa negociadora. Como sabéis, en el seno de los planes de igualdad, ese artículo 5.3 del Real Decreto 901 del 2020 establecía que en defecto de RLPT, o sea, de representación legal, se acudía a los sindicatos y con ellos se formaba la comisión negociadora. Han habido muchas dudas desde el 20 hasta el año 2024 porque sistemáticamente la administración rechazaba aquellos convenios en los cuales, sin tener representación legal, no hubiera participado un sindicato. Y aunque les hubieras hecho 100 convocatorias, te decían que no era suficiente, que había que hacer más. 100 convocatorias no eran suficientes. Entonces, a partir de ahí, y en virtud de diversos recursos, el Tribunal Supremo ya sentenció que en el supuesto de haber realizado varias convocatorias y que los sindicatos no hubieran contestado, sí que se podía constituir una comisión negociadora ad hoc, es decir, con personal interno de la empresa. Y esos planes, desde esa sentencia de abril del 2024, ya están pudiendo ser validados administrativamente. Aquí ese problema es menor, y es menor en virtud de dos circunstancias. Todo no es malo, el Real Decreto sí que ha recogido que hay 10 días para convocar a los sindicatos. Si en esos 10 días no contesta, si en esos 10 días contesta alguno, se puede montar ya la mesa, y si en esos 10 días no contesta ninguno, hay que esperar otros 10 días. Y pasados esos 10 días ya quedamos libres para montar la comisión negociadora con personal interno, con lo cual, bueno, ese problemilla desaparece. ¿Cuál va a ser el contenido de las medidas planificadas? Bueno, ya el propio Real Decreto 1026 del 2024 que estamos analizando ya establece un marco de medidas sobre las cuales se tendrá que negociar. Es decir, habla de materias, no habla de concreción de medidas. Es decir, tendremos que adoptar o negociar medidas en igualdad de trato y no discriminación, medidas en acceso al empleo, clasificación y promoción profesional. Tendremos que tener un protocolo frente de acoso y violencia hacia las personas LGTBI, y ahora volveré sobre este punto para daros una información que recoge el propio Real Decreto. Tendremos que tener también medidas de igualdad para formación, sensibilización y lenguaje, y un protocolo de acompañamiento trans en el ámbito laboral. Esto es lo que dice el Real Decreto, bueno, que sin ser limitativo, es enunciativo, pero que estas sí o sí se tienen que recoger en el plan. Insisto, podrán ser estas, como mínimo podrán ser más, y la concreción de las medidas tendremos que acudir a lo que haya negociado el convenio si es de aplicación, o si el convenio no ha negociado nada, tendremos que nosotros diseñarlas e implantarlas, en espera de que cuando el convenio diga algo, ver si hemos dado en el clavo o no hemos dado en el clavo. Caso de que nuestras medidas estén en la línea de lo que han negociado en el convenio, se quedarán tal cual, y si no, ese convenio nos dará información suficiente, en teoría, para que adaptemos esas medidas que hemos diseñado, las adaptemos a ese contenido que recoge el convenio. Vale, como os decía, protocolo frente al acoso y violencia hacia las personas LGTBI.
quizá este es el único punto que desde la publicación de la ley trans en el 2023 y que, como os he dicho, entraba en vigor a los 12 meses de su publicación, es decir, el 2 de marzo del 2024, quizá este punto, repito, de protocolo, es el único que se ha tenido, que se ha llegado a aplicar de una forma totalmente subjetiva, es decir, vale, hay que tener un protocolo, pero si se está discutiendo si el plan va a ser uno, tanto para mujeres y hombres y LGTBI, o van a ser dos, el protocolo, ¿qué tenemos que hacer? Los que habéis tenido la suerte o la desgracia de tener que negociar vuestro plan de igualdad, yo creo que suerte, porque todo aporta. Con sindicatos, sabréis que los sindicatos se oponían directamente y frontalmente a que el protocolo que se aprobaba con el plan de igualdad incluyera materias que no sean exclusivamente acoso sexual y en razón del sexo. Pero nosotros desde Forlov siempre os hemos aconsejado, o siempre hemos aconsejado, que si esa mesa negociadora del plan de igualdad limitaba la actuación del protocolo solo a acoso sexual y en razón del sexo, en virtud de que el Real Decreto decía que era contenido obligatorio y no tenía la visión de decir vamos a incluir también violencia en el trabajo, acoso laboral, acoso moral, y pues bueno, pues aconsejábamos tener un segundo protocolo que recogiera esas medidas. Y en el caso de que la comisión fuera interna, hubiera representación legal o que la mesa sí que aceptara un protocolo más amplio, pues ese protocolo recogía muchas conductas. Pues bien, ese tipo de protocolos diseñados desde Forlov se modificaron, como he dicho al principio, para incluir también y tipificar las conductas para la defensa de las personas LGTBI. El propio Real Decreto ha validado y ha dicho que hay que tener un protocolo frente a la acoso y violencia de personas LGTBI, pero que aquellas empresas que ya hubieran adecuado sus protocolos a estas conductas, que el protocolo anterior es perfectamente válido, con lo cual, pues todos aquellos que tengáis un protocolo que incluya los supuestos de personas LGTBI, los supuestos que se puedan dar de discriminación, pues son perfectamente válidos. No hay mucho más en la ley, es decir, por mucho que quisiéramos estirar, no hay mucho más. Sí que hay una parte importante, que es una pregunta repetida que nos hacéis, y es el tema de la formación. En la ley de igualdad entre mujeres y hombres se recogía, en su artículo 48, que la empresa tendría que dotar de medios suficientes para difundir y que todo el mundo conociera los protocolos que se siguen frente al acoso, incluidas medidas formativas, y ahí lo dejaba. Pues bien, el Real Decreto tiene dos puntos que lo diferencian de la ley de igualdad. Uno de ellos es la formación, que dice que será obligatoria para toda la plantilla, incluyendo mandos intermedios, puestos directivos y personas trabajadoras con responsabilidad en la dirección de personal y recursos humanos, es decir, abarca a todos. La obligación de formación está implícita en la norma, con lo cual, igual que decía que hay que tener un protocolo, dice que hay que dar formación, y bueno, el resto del contenido pues ya lo deja a la libre voluntad de las partes en la mesa negociadora. En lo que es medidas, pues se tendrán que negociar, lo que es el contenido de cómo aplicarlas, qué medios se le dotan, quién va a ser el responsable, cómo se va a hacer el seguimiento, todo eso queda a la libre voluntad de las partes. Pero, insisto, formación y protocolo de acoso, exigencias sin ningún lugar a dudas, igual que estas materias que os comentaba antes, ¿vale? Hay un segundo punto que decía que viene a pulir el Real Decreto, y es que hace mención a que el plan LGTBI y las medidas se aplicarán a cualquier persona que tenga vínculo laboral con la empresa, independientemente de la relación jurídica. Y eso, bueno, que queda muy bonito y qué tal, dirán, bueno, ¿y eso cómo se come? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que cualquier persona que esté en la empresa, ya sea por cesión de una ETT o ya sea porque tenemos una subcontrata que aportan trabajadores para hacer
una actuación concreta dentro de nuestra empresa, a todas les vamos a tener que hacer extensivo el plan LGTBI. Es decir, si entra un repartidor de folios, le vamos a tener que hacer, si llega el caso, extensivo el protocolo de acoso. Evidentemente hay gente que entra y sale y no tiene la misma importancia organizativa que lo que os comentaba, una subcontrata, que dentro, pues no sé, de una obra, pues viene alguien que viene a hacer por la fontanería, sin ser personal de la propia empresa constructora. Bueno, todas esas personas que de alguna forma trabajan coordinadamente con vosotros, con vuestras organizaciones, también tienen que tener acceso. Bueno, poco más. El tema del protocolo que os comentaba lo tenéis en el artículo 7.4. La obligación podrá entenderse cumplida cuando la empresa cuente con un protocolo general frente al acoso y violencia que prevea medidas para personas LGTBI o bien lo amplíe específicamente para incluirlas, con lo cual ya sabéis, lo que los que tengáis el protocolo ya último distribuido de forma personalizada está correcto, y los que no, pues tenéis que incluir estas conductas en vuestro protocolo o crear uno nuevo. Un punto importante, protocolo de acompañamiento trans. Bueno, esto es algo novedoso. Tenemos que dar respuesta a aquellas personas que en el seno de la empresa quieran, pues de alguna forma, poner en práctica los derechos que les reconoce la ley LGTBI. Estamos hablando que a raíz del artículo 15 se genera una obligación para las empresas, pero la ley LGTBI reconoce muchos más derechos, derechos civiles, administrativos, etcétera, pues como cambiarte el sexo en el DNI documentalmente o como bueno, otra serie de actuaciones. Bueno, tenemos que dar respuesta a esa persona que esté relacionada con la empresa, que sea personal de la empresa y que en determinado momento decida, pues bueno, poner en práctica los derechos que le asisten. Habrá que incluirlo dentro de ese plan que comentábamos. Bueno, nada más. Si os parece, ya sé que ha sido rápido, hay mucha información, tampoco es tan complejo como pueda parecer, pero sí que es cierto que, bueno, pues que hay una necesidad de poner en práctica cuanto antes, constituir las comisiones negociadoras y, bueno, tenemos 6 meses y luego, pues, ya el tema del plan de igualdad, ya os digo, desde el 2023, desde el 2 de marzo del 2024 se tenía que tener ya hecho, que era el plazo que daba la ley del 2023. Bueno, la mayoría no lo tiene, pues hay que trabajar en ello. Ayer una persona muy conocida y muy querida me preguntaba, José, entonces, ¿tenemos que tener otro plan de igualdad distinto? Decía, pues sí. Dice, ¿y por eso tenemos que pagar? Digo, hombre, pues la verdad es que a las consultoras tendréis que pagarles. Otra cosa es que internamente pues tendréis que determinar pues qué personas se hacen cargo, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso tiene que estar incluido en ese conjunto de normas que ya perdemos la noción por abundantes, pero que en cualquier caso pues es necesario que implantemos, porque si no pues podemos tener consecuencias pues desde sanciones económicas hasta cierres empresariales, etcétera. Si os parece, bueno, llevamos prácticamente 35 minutos de exposición. Yo creo que es importante, abrimos el chat si queréis hacer alguna pregunta y que yo os ayude dentro de mis conocimientos a responderlas, pues bueno, estoy a vuestra disposición. Bueno, no sé si es que lo he explicado muy bien o que os he dejado sin habla, o que la aplicación de estas normas pues, os causan temor. No lo sé. Por supuesto, la presentación se enviará a todos los que os habéis inscrito en el webinar
la tendréis y, por supuesto, en la última página habréis visto que lo he quitado rápido, pero fugazmente, que estamos a vuestra disposición. Además de por vía escrita, si tenéis alguna duda, nos podéis llamar por teléfono y estaremos encantados de daros la solución que os haga falta. Vamos a ver, me preguntan con buen criterio qué pasa con las empresas de menos de 50 personas trabajadores. Vamos a ver, yo insisto, si tenemos en cuenta toda la normativa que hay que de alguna forma viene a cubrir una laguna legal, es decir, las empresas de menos de 50 trabajadores, la propia ley, y ya lo veréis cuando se envíe la presentación, la propia ley dice en su artículo 4 que las empresas de menos de 50 podrán voluntariamente negociar las medidas. Es decir, si al final, como dice el Código Civil en su artículo 2, tenemos que interpretar las leyes por sus propias palabras, cuando se dice que las empresas con menos de 50 podrán negociar las medidas de manera voluntaria, lo que está diciendo es que medidas ha de tener. Ahora, que las negocie, bueno, si las quieres negociar, las negocias, pero en cualquier caso tienes que tener medidas de igualdad. Entonces, yo os recomiendo que tengáis medidas de igualdad. Hombre, por escrito no. Por escrito se deben tener porque si no, ¿qué tenemos? ¿Cómo acreditamos a alguien que tenemos medidas, que estamos implantando medidas? Lo que no exige es que tengamos el plan. Es decir, aquí pasa algo similar como con el plan de igualdad entre mujeres y hombres. Las de menos de 50 están obligadas. Ahora, las de 50 o más, todo ese conjunto planificado lo tienen que tener plasmado por escrito y registrado. Con el plan de LGTBI pasa lo mismo. Diferentes cuerpos normativos, empezando por la Constitución, siguiendo por directivas europeas, haciendo referencia frente a lagunas legales de otros cuerpos legislativos. Las empresas de 50 o menos necesitáis tener medidas de igualdad LGTBI, sí o sí. También os digo que hay una diferencia notable con los planes de igualdad entre mujeres y hombres, y es que, bueno, ni hay por ahora una obligación de que aquellas empresas que quieran prestar servicios a la administración vía licitación, vía contratación, etcétera, ya sabéis que aunque fueran empresas de menos de 50, o tienes el plan de igualdad o no puedes trabajar para la administración. Bueno, respecto del plan LGTBI no hay nada dicho aún. Es verdad que en la propia ley LGTBI insiste que la administración tendrá que tomar medidas para difundir, asegurar, etcétera, con lo cual no descarto que en un plazo de tiempo X, pues la administración diga, no, además del plan de igualdad entre mujeres y hombres, ¿tienes que tener también un plan de igualdad LGTBI? Pues no lo descarto. Pero, bueno, de momento, la única obligación que yo veo de la lectura de las normas es que hay que tener medidas, hay que tener comisión negociadora en las de más de 50, pero las de menos de 50 las pueden implantar directamente sin necesidad de negociarlas. Me dicen, tenemos un borrador de protocolo LGTBI a la espera de este Real Decreto, pero ahora vemos que esto va más allá de un protocolo. Hay que elaborar un plan LGTBI, un protocolo específico LGTBI o añadir otro. No, en cuanto al protocolo, el que ya tenéis sí contempla las situaciones que se pueden dar respecto de las personas LGTBI. Si lo contempla, es perfectamente válido para acompañar o para completar ese plan LGTBI. Insisto, plan LGTBI, empresas de más de 50, empresas de menos de 51, medidas LGTBI y protocolo. Me preguntan por ejemplos, pero no sé qué tipo de ejemplos queréis que ponga. Ejemplos de que no entiendo la pregunta. ¿Qué nivel de profundidad tiene que tener un plan de acompañamiento? ¿Cómo podemos obtener información al respecto de este requisito? Bueno, pues la información, bueno, la podéis obtener
preguntando a algún experto, en concreto, pues preguntando a Forlop. En cualquier momento, pues nos hacéis una consulta por correo electrónico, nos llamáis por teléfono, os ponemos al corriente de en qué consiste, etcétera, etcétera. Por supuesto, me preguntan si ofrecemos el plan. Evidentemente sí. Hemos estado desde el año 2023 adoptando medidas para intentar que las empresas se vieran comprometidas lo menos posible hasta que llegara este Real Decreto y no se vieran en situaciones difíciles. Y bueno, y sí, por supuesto que damos soporte a la realización del plan. Me preguntan si hay que registrarlo como el de igualdad. No, ya me he referido con anterioridad a esto. Una de las diferencias notables es esta. De momento, o sea, la obligación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres no era solo tener el plan, era tener el plan y tenerlo inscrito. Si tú tenías un plan, lo intentabas inscribir y te lo devolvían, es como si no tuvieras nada. De momento, en el protocolo, en el plan LGTBI, no hay ningún artículo que te exija registrarlo. Es más, no hay ni ningún registro creado. Yo recuerdo que la obligación de registrar el plan de igualdad entre mujeres y hombres existía desde la propia ley en el 2007, pero no se podía inscribir, solo lo inscribían algunas comunidades. ¿Por qué? Porque no estaba creado el registro al efecto, hasta que en el 2020 ya se pusieron en marcha los registros. A ver, vale, bueno, no sé si no veo más preguntas. Bueno, yo os diría, supongo que conforme vayáis meditando toda esta información que os he volcado de forma más o menos rápida, y no sé si con mucha o poca concreción, insisto, las leyes tal y como las están dictando ahora cada vez nos vuelven más locos, hay muchas, generan muchas dudas. Este Real Decreto nace para dar respuesta a la ley LGTBI y ha dado respuesta en algunas cosas, pero ha seguido dejando en el aire muchas otras. Tendremos que ir poco a poco, pues desmenuzando la margarita y viendo hasta dónde llegamos. Si os parece, insisto, cualquier duda que tengáis, cualquier necesidad, os vamos a enviar el correo directamente. Podéis tomar nota, o sea, la presentación en un correo directamente, veréis nuestros teléfonos. Bueno, la mayoría de vosotros nos conocéis y si no, pues ya sabéis, podéis llamar a Forlop y os daremos respuesta inmediata de ello. Si os parece, damos por terminado el webinar. Os agradecemos, por supuesto, una vez más la presencia y, bueno, supongo que en 15-20 días volveremos a ofrecer el mismo webinar por si hay algún adelanto, si hay alguna novedad y si no, pues para todos aquellos que a lo mejor por imprevistos o por imposibilidad de calendario no han podido asistir, pues por dar otra oportunidad. Venga, muchas gracias a todos. Me alegro de haber podido veros, aunque sea por la pantallita, y quedamos emplazados para nuevos webinars. Un saludo y hasta luego.